Hay heridas que no sangran, pero duelen todos los días. Hay pérdidas que no se entierran, porque viven dentro de nosotros. Y hay silencios que no son paz, sino ecos de alguien que ya no está. Pero ¿cómo se sigue? ¿Cómo se respira cuando falta el aire que nos daba una presencia? ¿Cómo se reconstruye la vida cuando el alma parece haberse ido con quien partió? El estoicismo no evita la tristeza, no niega el duelo, no apaga las lágrimas, pero ofrece algo más valioso que la negación. Ofrece una forma de caminar con la pérdida sin perderte a ti. Y eso, en un mundo que solo sabe correr o evadir, es una revolución silenciosa. Hoy no vengo a darte frases vacías. No vengo a decirte, sé fuerte, como si eso fuera suficiente. Vengo a entregarte lo que los estoicos practicaban en su intimidad, una filosofía para sostener el alma cuando todo parece quebrarse. Una guía interna para quienes siguen aquí, con un lugar vacío al lado, pero con la voluntad intacta de honrar lo vivido. Porque aunque el duelo no se cura, puede transformarse. Y tú no estás aquí por casualidad. Si este mensaje llegó a ti, es porque quizás también estás sosteniendo una ausencia. Y si es así, quédate hasta el final, porque te voy a compartir una verdad de Marco Aurelio que transforma toda visión sobre el dolor, la muerte y la vida. Una frase que, si la comprendes, nunca volverás a mirar la pérdida con los mismos ojos. Y si este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Hoy puede ser luz para otra alma en silencio. Iniciamos. Número 1. Aceptar la realidad sin resistirse. El primer paso del duelo estoico. La mente humana tiene una reacción instintiva frente a la pérdida: resistirse, negar, huir, cuestionar lo inevitable, y esa resistencia, aunque comprensible, se convierte en una doble herida: la del hecho y la de la no aceptación. Epicteto lo dijo con serenidad: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando alguien parte, lo que duele no es solo su ausencia, sino todo lo que pensamos que ya no podremos vivir junto a esa persona, todo lo que creíamos seguro, todo lo que no dijimos, todo lo que esperábamos. El duelo nace del contraste entre lo que fue y lo que nunca más será. Pero aquí es donde el estoicismo planta su raíz más profunda. No niega el dolor, no reprime las emociones. Lo que enseña es a mirar la realidad con claridad, sin adornos, sin proyecciones, sin lucha interna. Aceptar no es resignarse. Aceptar es mirar el abismo y aún así elegir caminar. Aceptar es ver la ausencia y aún así no convertirla en prisión. Aceptar es el acto más valiente que un ser humano puede hacer frente al destino. Marco Aurelio lo practicaba cada noche. Recuerda que la muerte y la pérdida son parte del orden natural. Lo que viene del universo debe volver a él. Y esto no es frialdad, es amor en su forma más real, el que sabe que no posee, pero que agradece haber compartido. El primer paso del duelo estoico es soltar la resistencia. No se trata de estar bien, se trata de no pelear con lo que ya ocurrió. Ese instante en que ya no preguntas por qué. Ese momento en que dejas de exigir que el mundo sea diferente. Ese segundo en que entre lágrimas dices, esto pasó, y aún así, sigo aquí. Ahí nace el poder estoico del alma humana, porque quien acepta la realidad no está renunciando al amor. Está honrando lo vivido con integridad. Aceptar no borra la tristeza, pero sí impide que la tristeza se convierta en sombra permanente y permite que poco a poco el recuerdo deje de doler para empezar a iluminar desde dentro. Número 2. El silencio del alma. Espacios para sentir sin ahogarte. Hay dolores que no caben en palabras, no porque sean grandes, sino porque son sagrados, y el duelo, cuando es verdadero, no grita, susurra dentro de ti. Cada día. El estoicismo no pretende que lo calles ni que te conviertas en piedra. Pretende que lo escuches sin juzgarlo, que lo sientas sin desbordarte, que lo contengas sin perderte. Y para eso necesitas algo que este mundo ha olvidado: el silencio del alma.
En una sociedad que exige explicaciones, productividad y positividad constante, el doliente se convierte en incómodo, porque no encaja, no responde, no sonríe como antes, y entonces muchos se aíslan, no por debilidad, sino porque el mundo ya no sabe sostener el dolor de otros. Epicteto dijo: esfuérzate primero por aparecerte como eres, y luego, sé lo que pareces. Y si eres alguien que carga una ausencia, entonces sé eso, un alma que necesita espacios de recogimiento no para victimizarse, sino para reconectarse. El silencio estoico no es evasión, es medicina. Es el momento en que no haces, no finges, no huyes, solo respiras con lo que hay. Y eso es valiente, porque hay lágrimas que no puedes compartir, hay memorias que solo tú puedes sostener, y hay procesos que no se aceleran con consejos ni frases bien intencionadas, solo con presencia interna, con escucha profunda, con tiempo sin presión. El silencio estoico no te pide que cures en soledad, te ofrece un templo interior donde el dolor no se vuelve drama, sino profundidad. Y cuando creas que nadie te entiende, cuando sientas que estás solo en ese hueco que dejó quien partió, recuerda, no estás en el final, estás en el centro de una transformación. El silencio del alma no es vacío, es el eco de una reconstrucción invisible, y si lo permites, ese silencio será el lugar donde sin darte cuenta volverás a encontrarte contigo. Número 3. Amar sin poseer. La virtud estoica frente a toda pérdida. No solo duele perder a quien amamos por la muerte, también duele cuando una persona decide irse, cuando un ciclo se rompe, cuando un trabajo que daba sentido desaparece, cuando una amistad se enfría, o cuando un sueño se derrumba sin previo aviso. El duelo no tiene una única forma, tiene miles de rostros, y todos se sienten como una pequeña muerte. El estoicismo, lejos de minimizar esa sensación, la reconoce, la entiende, y te recuerda que no hay mayor sabiduría que la de amar profundamente, sin aferrarte a nada. Séneca lo dijo con brutal verdad: nada es nuestro, solo lo es el tiempo, todo lo demás nos ha sido prestado. Amamos, y por eso perdemos. Porque no se pierde lo que no importaba. El dolor por una pérdida es la confirmación de que aquello fue valioso, de que nos permitió expandirnos, crecer, sentir, vivir. Pero aquí es donde el estoico da un paso distinto. No se convierte en cínico ni se endurece. Tampoco se ilusiona con que todo será eterno. Lo que hace es vivir con plenitud sabiendo que nada es garantía. Esa es una de las virtudes más altas. Amar con total entrega, pero sin convertir al otro en posesión. Valorar una etapa sin exigir que dure para siempre. Sostener una relación sin perder la libertad interior. Por eso, cuando una persona se va, por voluntad, por destino o por muerte, el estoico no finge que no duele, pero tampoco se quiebra en mil pedazos, porque su amor no estaba basado en tener, sino en compartir. Cuando pierdes un trabajo no solo pierdes dinero, pierdes propósito, rutina, identidad, y sin darte cuenta te preguntas, ¿quién soy sin eso que hacía? El estoicismo te responde con firmeza: eres lo que no se ve, eres carácter, eres intención, eres virtud. Cuando una amistad se rompe sin explicación, cuando una relación se acaba sin cierre, el alma tiende a culparse o a buscar razones imposibles. Pero el estoico vuelve al presente. Esto terminó. ¿Cómo puedo honrar lo vivido y volver a mí sin resentimiento? Esa es la diferencia entre sufrir infinitamente y transformar la pérdida en poder silencioso. Porque amar sin poseer, trabajar sin identificarse con el puesto, relacionarse sin perderse, es vivir desde un eje que no se derrumba con los cambios. Y cuando aprendes eso, las pérdidas no dejan de doler, pero dejan de arrastrarte al abismo, porque tú ya no estás atado a lo que se va, estás anclado en lo que eres. Número 4. Transformar la ausencia en presencia, el legado interior de quien ya no está. Cuando algo o alguien importante se va, pareciera que deja un vacío, pero en realidad deja una forma distinta de presencia, una que no ocupa espacio, pero llena el alma. No siempre se trata de la muerte,
También hay amistades que se alejan sin explicaciones, relaciones que terminaron justo cuando empezaban a florecer, sueños que se desmoronan en el instante que más los necesitábamos, etapas que jamás volverán, aunque las recordemos con devoción. El ser humano sufre porque quiere retener, pero el estoico trasciende cuando elige transformar lo que se va en una semilla de lo que puede ser. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió: todo lo que oyes se ha dicho antes, todo lo que ves se ha hecho antes, pero si despiertas, todo puede transformarte. La ausencia es dolorosa, pero también es fértil, porque nos obliga a mirar hacia adentro, y en ese lugar donde antes habitaba otro, ahora puede nacer una nueva versión de ti mismo. La persona se fue. Lleva su legado en tus actos. El proyecto terminó. Agradece lo que reveló de ti. El vínculo se rompió. Deja que la herida se convierta en guía. Nada que hayas amado se pierde del todo si decides convertirlo en virtud dentro de ti. Eso es lo que los estoicos llamaban arete, la excelencia del carácter que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de elevarte incluso en el dolor. El duelo puede hundirte o despertarte, puede cerrarte o expandirte. Depende de si lo usas para escapar o para mirar con más claridad que nunca. Porque cuando usas el dolor como impulso, cuando haces de cada pérdida una oportunidad de integrar, de pulir, de elevar tu conciencia, el mundo ya no se siente como un lugar que te arrebata cosas, sino como un escenario en el que aprendes a soltar, sin dejar de amar. La ausencia no es el final de lo compartido, es el principio de su transformación, ya no afuera, sino dentro de ti. Y si aprendes a vivir con lo que ya no está, con gratitud, con respeto, con coraje, entonces el dolor deja de ser un ancla y se convierte en una brújula. Has sentido dolor. Has conocido el peso de las despedidas y aún así aquí estás. No porque no te haya dolido, no, sino porque has elegido seguir. Esa elección silenciosa, ese estoicismo en su forma más pura. Ahora sabes algo que el mundo olvida, que no se trata de no perder. Se trata de no perderte a ti, cuando todo lo demás cambia. Y aquí entra la verdad que te prometí. Una verdad que Marco Aurelio escribió para sí mismo cada día, como escudo y espada para el alma. No olvides que no eres eterno. Morirás, pero no sabes cuándo. Así que mientras estés aquí, vive con honor, suelta lo que no depende de ti y ama sin miedo. Eso es memento mori, recordar que morirás, no para temerle a la muerte, sino para vivir más intensamente cada segundo con lo que tienes. Tú has sostenido ausencias, has caminado con dolores que nadie vio, y hoy eso no te hace débil, te hace indestructible, porque en lugar de rendirte decidiste reconstruirte. En lugar de cerrar el corazón lo hiciste más sabio, y en lugar de dejar que la muerte ganara, elegiste vivir con propósito. Eso es ser estoico, no frío, no duro, sino libre. Y si este mensaje encendió algo en ti, si sentiste que habló directo a tu historia, comparte este video con quien necesite escuchar estas palabras hoy. Suscríbete porque aquí entrenamos la mente que no será vencida,